estudiantes del programa educativo de Publicidad y Relaciones Públicas y por supuesto de Ciencias Políticas y Gestión Pública, nuestra más reciente carrera que tenemos en esta facultad. Y digo que siempre es un privilegio porque también el doctor Gabriel viene invitado a la FILU, donde participará mañana en una mesa de diálogo sobre el lenguaje como elemento detonador en la construcción de lo que sería la identidad. Estará el día de mañana en una mesa de trabajo, igualmente con el doctor Eric Abad, compartiendo este magnífico espacio de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y aprovechando esta estancia fue que nuevamente le dijimos, acompáñanos. Agradezco la presencia, por supuesto, de su esposa, a quien he tenido el gusto de conocer hace un momento, y de su hija. En esta ocasión viene a abordar este tema. Vamos a sacarle mucho provecho. Pregúntenle, está desde muy lejos aquí, ¿verdad? Aborden con él y hagan y construyan sobre todo un enorme diálogo. Gracias nuevamente, doctor, por estar otra vez en nuestra querida facultad. Gracias, doctora Abad. Muchas gracias, doctora Marta Patricia de Unieschenje. Me voy a permitir leer solamente algunos datos curriculares de nuestro conferencista. El doctor Gabriel Pérez Salazar es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es especialista en Comunicación e Innovaciones Tecnológicas. Además, es investigador de tiempo completo adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos artículos, capítulos de libros, reseñas, artículos arbitrados y de divulgación, además de ponencias y conferencias sobre la línea de investigación general, comunicación, innovación tecnológica y sociedad del conocimiento. Además, trabaja en temas como sociedad de la información, brecha digital, teoría del hipertexto, construcción social de la tecnología, religiosidad en línea e incluso la diversidad lingüística en línea. Son solamente algunos de los datos curriculares de un vasto currículum del doctor. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al doctor Gabriel Pérez Salazar. Muchas gracias. Bueno, voy a poner de pie, yo no puedo presentar sentado. Profesor, antes que todo, antes de que empiece la presentación, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la doctora por tenerme aquí nuevamente, por la invitación. Me es gratísimo estar acá en la Universidad Veracruzana. Estoy encantado de ver tanto verde por todos lados. Donde yo vivo esto no es así. Estamos fascinados con la ciudad de Jalapa, por sus alrededores. Muchas gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con una dinámica. Necesito su participación. ¿Quiénes de ustedes se consideran millennials? Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes creen que son millennials? ¿Quiénes se asumen como millennials? Sin pena, adelante. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y hay otro término que también vamos a tocar. Nativos digitales. ¿Quiénes de ustedes se consideran a sí mismos como nativos digitales? Ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por expresar. ¿Cuenta el control de la tele? ¿Mandé? ¿Cuenta el control de la tele? Es lo que vamos a discutir ahora. Justamente de esto vamos a hablar, precisamente. Muy bien, el asunto entonces va a estar, vamos a abordarlo de esta manera. Una gran cantidad de medios y publicaciones e incluso espacios académicos hablan de los nativos digitales, hablan de los millennials, la generación Z, etcétera, como parte de una taxonomía, una clasificación de usuarios de Internet. Y no nada más de Internet, sino entendido esto en su más amplio sentido, ahora con los dispositivos móviles, etcétera. Entonces, es lo que vamos a discutir en esta mañana. Muchos libros, les decía, son algunas capturas de pantalla de algunos libros que hablan sobre esto, nacidos digitales, etc. Voy a abordar estos puntos entonces. En primer lugar, vamos a hacer una revisión de cómo se ha conceptualizado la noción de generación. Esto es bien interesante, desde la sociología es un asunto bien interesante. Entiendo que muchos compañeros y compañeras de publicidad, entonces creo que esto también les puede ser de utilidad.
Luego vamos a hablar de cuál ha sido la relación que podemos hablar que existe entre las tecnologías de la información y la comunicación y las generaciones, y luego lo que he trabajado en términos de la relación del uso de las tecnologías a partir de una categoría que es la apropiación de las mismas. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento, de veras, sin pena, estamos dialogando, estamos platicando. Bueno, el asunto de las generaciones es como toda categoría. No es lo que es, sino lo que se dice que es lo que es. Me explico. La generación es un concepto. Y como todo concepto, ha sido trabajado por una serie de teóricos que han propuesto cómo se pueden entender las generaciones. El asunto es entenderlo de esta manera. Es una construcción académica. Las generaciones tal cuales son una abstracción que nosotros hacemos de la realidad social. Entonces, ante una determinada configuración por rangos de edad, por tipos de uso, etcétera, etcétera, distintos autores han dicho, entonces más o menos puede ser de esta manera o de la otra. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es que se han hecho algunas de estas definiciones? Es una etiqueta también que tiene que ver con esta abstracción que les he mencionado y lo que les decía al principio. Esto es un principio básico de la epistemología. Nada, absolutamente ningún concepto es puro, es absoluto, es universal, sino que son distintas visiones que distintos autores le están asignando. Entonces uno lo ve desde acá, otro lo ve desde acá, otro de acá, y entonces es ahí donde nos encontramos que, no todo coincide, no todo es homogéneo, no siempre es consistente y coherente. Y en las generaciones, como en todas las otras categorías, pasa exactamente lo mismo. Hay un autor que he consultado, pueden ver ahí las referencias, que es Kertzer, que nos habla de 4 maneras a partir de las cuales se han definido las generaciones. Primero, como una relación de parentesco, como aquellas personas que pertenecen a un determinado grupo, como una etapa de vida y como un periodo histórico. Entonces, primer problema, que hay 4 maneras distintas de entender generaciones. ¿Cómo vamos a entender la generación? ¿De qué manera nos vamos a aproximar? Y no son consistentes entre sí. Entonces, si estas nuevas generaciones que se están enfrentando a Internet y están usando Internet, ok, de acuerdo, ¿y qué es generación? ¡Pum! Primer problema conceptual. En términos lo primero, cuando se habla de estas relaciones de parentesco, los teóricos se refieren a el reemplazo generacional. La generación de mi abuelo, la generación de mi papá, mi generación, la generación de mi hija. Entonces, esa es una manera de entender las generaciones. Y si ustedes alcanzan a ver ahí la captura de pantalla, ¿alguien la reconoce? ¿De qué película es? Logan. Por supuesto, Logan. Peliculón, que si no la conoce, qué barbaridad. Bueno, entonces, en esta captura de pantalla podemos ver precisamente a esta manera de entender los distintos reemplazos. No había necesariamente consanguineidad en algunos de estos, pero sin embargo podemos reconocerlo de esta manera. Otra manera es las cohortes, y que tiene que ver con esta sucesión de grupos de edad que van moviéndose y van evolucionando en términos de su maduración, de la adquisición de mayor tiempo en este planeta. Y cuando alguien habla de generaciones en términos de cohortes, se refiere a esto. De 10 a 5, de 5, etcétera, etcétera, etcétera. Otra manera de entenderlo es como etapas de vida, las distintas etapas de vida, que se parece mucho a la anterior por los grupos de edad. Y esto empieza a tener más sentido en términos de cómo es que el pertenecer a un cierto momento histórico, el pertenecer a un cierto contexto, te ayuda a interpretar o te lleva a interpretar más bien los sucesos de una manera determinada. Todos nosotros somos seres cognitivos que hemos construido nuestros marcos de interpretación a partir de donde estamos. O sea, las ciencias de la educación nos han dicho esto desde hace muchísimos años. En términos de las generaciones, este es el planteamiento precisamente desde esta dimensión. El haber nacido
en algún lugar específico, en un momento específico, con una disposición tecnológica particular, lleva a distintas maneras de enfrentarnos a estas tecnologías. Ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que el pertenecer a una cierta edad me hace ser más apto para el manejo tecnológico, porque no es así. Hay una gran cantidad de estudios que lo que están señalando es que esta noción de que es que nacen con el ratón en la mano, no es de ninguna manera así. Sin embargo, ciertamente es distinta la relación. Pensemos en la dimensión simbólica de la tecnología. Vamos a pensar en la tecnología como un signo, ¿de acuerdo? Como todo signo, hay una serie de grupos que le otorgan un significado a ese signo. Ese significado que se le otorga a ese signo puede ser distinto en términos de estas etapas de vida, de estos momentos históricos en los que nos ha tocado nacer. Por ejemplo, en relación con la generación de mi mamá, la tecnología, mi mamá nace al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, le toca crecer con esta sombra terrible de la bomba atómica, como una realidad en la que está creciendo y que podría potencialmente acabar con el mundo, con el planeta. Entonces, para esta generación que creció con este terror nuclear, el terror nuclear está directamente asociado con la tecnología, es decir, la bomba atómica como una derivación, como un producto tecnológico. Para ellos, entonces, y no es ellos tampoco, porque no se pueden hacer estas generalizaciones, para aquellas personas que crecieron en ese lugar donde precisamente existió la cognición de alguna manera de que la bomba atómica representaba un peligro, pudo haberse construido una relación de tecnología en su mente donde fuera más bien algo que diera miedo. En términos además de otro asunto muy importante, que es cuál es el contexto particular de esa persona y cómo esa persona negocia de manera única e irrepetible su enfrentamiento con estos signos. Todo proceso de sentido entonces pasa por esto. Todo esto parte de una disciplina que para los que estudiamos comunicación nos es muy importante, que es la semiótica, que es cómo nos enfrentamos en estos procesos de construcción de sentido. Entonces, la semiótica de la tecnología nos ayuda muchísimo a entender cómo es que cada persona, en cada momento, en cada contexto, de acuerdo a sus condiciones particulares, está construyendo esa relación simbólica con la tecnología. En otros momentos, la relación con la tecnología dio lugar a otros escenarios y no necesariamente estos momentos han sido tan distintos, porque Isaac Asimov y mi mamá más o menos tenían la misma edad. Asimov ya murió, mi mamá todavía no, afortunadamente. Para Asimov, la tecnología, a pesar de que más o menos había nacido en una época muy cercana a mi mamá, representaba un sueño, una promesa, una posibilidad de una relación distinta entre nosotros, de comportarnos de otra forma distinta. Entonces, para los que han leído Asimov, Asimov, la serie de Fundación, Imperio, Yo Robot, etcétera, etcétera, todas estas obras nos permiten entender cuál es esa visión a la que se enfrentó esas personas de ese grupo, con ese nivel, que además se enfrentaron con ese sentido a la tecnología. Y aquí nos estamos dando cuenta de algo bien interesante: no es homogéneo. No es de ninguna manera homogéneo. Aún perteneciendo al mismo grupo de edad, o relativamente parecido al grupo de edad, el haber nacido en un lugar o en otro, o en haber pertenecido a un sector educado o no, lleva entonces a unas posibilidades muy distintas de darle este sentido de esta construcción semiótica en relación con la tecnología. Y es eso, además, se cruza con otra variable: no somos estáticos. Cada uno de nosotros va pasando por una trayectoria de relación con la tecnología que se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que era en un momento determinado no necesariamente es lo mismo, incluso para la misma persona. Mi relación con la tecnología, cuando yo estaba en la preparatoria, era una. Cuando me fui a estudiar ingeniería en sistemas, era otra. Cuando me cambié de carrera y dejé ingeniería en sistemas y me fui a estudiar comunicación, cambió nuevamente.
Todos estos, y bueno, cuando me hago usuario de internet, no se diga. Entonces, todos estos procesos nos están llevando a ver realmente cómo es en términos de cada persona, que es con lo que voy a cerrar la plática de hoy. Entonces, estas formas de entender la tecnología y de entender cómo las generaciones se relacionan con la tecnología, en realidad son mucho más complejas de lo que se suele manejar. Los periodos históricos. La generación de personas que vivieron 1968 en Ciudad de México, Tlatelolco, en el contexto de las Olimpiadas, sí, de acuerdo, pero marcó, por lo menos en mi familia, una familia de universitarios, nos marcó incluso a nosotros. Yo nací un año después de esto, unos meses después de esto, y no obstante, en los relatos familiares está presente este suceso. Entonces, podemos hablar de estos grupos que comparten esta experiencia, en este caso el asunto de la matanza de Tlatelolco, como profundamente importante en términos de mi relación con el sistema, de mi relación con el poder, de mi relación con el PRI. O sea, son asuntos que tengo marcadísimos por esto. Es que tu tío estuvo ahí boteando, es que ese día que iban a ir a Tlatelolco no pasó la persona que les iba a dar aventón y no llegaron a la plaza. Mi papá estaba haciendo su residencia en el Hospital de la Raza. Él vio los helicópteros, la bengala, cuando empezó el tiroteo. Se bajó, estaba fumando en la azotea, en su receso. Baja, corriendo, oigan, prepárense, pues seguramente empezaron a oír los balazos, estaban muy cerca. Seguramente va a llegar mucha gente, van a traerlos. No llegó ni uno. O sea, todo eso, marcando desesperado por teléfono a mi mamá, no salgan, no vayan a salir. Mi mamá embarazada esperando, etc. O sea, todo eso, fíjense, cómo se los estoy narrando y la carga emotiva que hay en todo esto, que implica cómo este suceso nos marcó como generación. A mí incluso, que no lo viví, y que cuando lo comparto con mi hija también le representa algo, también construye sentidos. Y para los estadounidenses algo como esto, el 11 de septiembre. Fue un suceso que para ellos en particular, para el neoyorquino concretamente, fue brutal. No nada más ha cambiado las relaciones del resto del mundo, en cómo te subes un avión antes y después de esto es completamente distinto. Y estamos hablando de algo que todavía nos está afectando. En el plano de lo que pasó en términos de las invasiones, las guerras, los conflictos y todo lo que ocurrió en términos de esto, que marcó a toda una generación, como había marcado la guerra de Vietnam, la generación anterior. Entonces, cuando estamos hablando de generaciones, también los teóricos se refieren a esto, estas experiencias compartidas. Ahora, aquí estamos hablando de grandes sucesos históricos. En términos de nuestra historia personal, podemos hablar de microsucesos por los contextos en los que nos encontremos. Recuerdo, por ejemplo, mi esposa y yo, que bueno, ella nació en Guaymas, Sonora, yo realmente solamente crecí ahí, llegué a los 3 años. Cuando fueron a filmar una película, llegó un equipo de Hollywood a filmar una película en Guaymas, en el centro, y entonces estaban los helicópteros y estaban todos el equipo de filmación. Para mí, ella no se acuerda. Para mí, para quienes estábamos en la primaria, estábamos alrededor de 6º grado de primaria, yo estaba además, mi escuela muy cerca del lugar de la filmación, yo recuerdo los helicópteros pasar de la filmación. Todos los compañeros estábamos hablando de esto y lo compartíamos y entonces hablábamos, entonces para nosotros marcó un momento particular. Entonces, esta comunidad interpretativa en términos de la filmación de esa película marca un suceso que nos está dando factores en común. Ahora con esto del Facebook que ayuda a muchas cosas y entre ellas la nostalgia, alguien sube clips de esta película donde están las escenas que pasan por el centro de Guaymas y el helicóptero, etc. Es protagonizada por Jim Hackman, ahorita me acordé. Bueno, y para ella fue conocerlo por primera vez. Entonces en ese momento se incorpora a esta comunidad interpretativa, aunque desde otra perspectiva. Nuevamente, ¿es una generación? ¿Forma parte de la generación? Pues sí y no. ¿Estuvo presente en ese momento, en ese lugar? Sí. ¿Se enteró? No. ¿Se enteró después? Entonces esto es bien complejo. No es nada más, ¿cuántos años tienes? Ah, entonces eres tal cosa. Mira, no se trata exactamente de eso. Perdón, déjenme, le quito esto.
Mannheim, este cuate, es uno de los principales teóricos de las generaciones. Y además de que habla de lo primero que está ahí arriba, digamos así como la definición general, estas oleadas de personas que van cambiando las estructuras, etcétera, etcétera. Lo que más me gusta de cuando lo revisé es el concepto de unidades generacionales, que son pequeños grupos dentro de estas grandes, estas oleadas, que comparten estas experiencias. Y lo voy a reutilizar, lo voy a volver a sacar a rato, esta noción de las unidades generacionales. ¿Por qué? Porque me parece que aquí le está dando al clavo Mannheim. No somos todos iguales y no compartimos todas las mismas experiencias y no todos nos relacionamos exactamente de la misma manera, aunque hayamos nacido en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Es distinto para cada uno de nosotros en función de lo que realmente compartimos. Y es eso lo que constituye mi generación. Entonces, ¿cuál es mi generación? ¿Cuál es su generación? Fíjense, vamos a reflexionar esto. Yo no puedo hacer una pregunta como esa. Lo que ustedes me tienen que responder es en función de qué, Gabriel. En función de qué rayos estás hablando de que está ocurriendo la constitución de esta unidad generacional. Y compañeros de publicidad, si logran entender eso y luego aplicarlo, eso es publicidad realmente dirigida. Es el pasar de los medios generalistas, de los medios que van dirigidos a todo mundo, a aquellas estrategias de comunicación y de persuasión para esos grupos que tenemos perfectamente identificados, claramente señalados. Pero por estas unidades generacionales, no necesariamente por edad y lugar de nacimiento. Esa es una visión muy simplista en la que me temo que muchas personas se quedan. Y realmente este es el asunto, o uno de los asuntos más interesantes. Por lo que dijimos, no es necesariamente homogéneo, es bien subjetivo. Se trata entonces de entender estas subjetividades, estos espacios donde se comparten las subjetividades. Ortega y Gasset hablaba de que cada generación tiene una misión que puede o no ser realizada. Y esto habla también en términos de la imaginación, en términos de mi pertenencia a esta generación. Había una generación que pensaba que iba a cambiar el mundo, que iba a traer la paz. La generación del Flower Power, concretamente, los 60, este sueño en el que las drogas psicodélicas, aunadas a una protesta contra la guerra de Vietnam, aunado a una exposición muy importante a culturas orientales, llevan esa idea de que vamos a poder cambiar el mundo. Entonces, para esta generación, para estas personas que vivieron concretamente en un espacio muy delimitado en el sur de California, probablemente existía esta misión. ¿Fue cumplida o no? Ustedes díganme. Y luego la generación siguiente, vamos a hacernos millonarios. Y la generación siguiente, no sé, nuevamente estamos cayendo en generalizaciones que son muy poco precisas. Pero el asunto está en cómo Ortega y Gasset lo está planteando y que lo discutamos, si ustedes creen o no que puede ser algo que no sea de utilidad en términos de las descripciones de estos grupos de edad o de lugar. ¿Qué es entonces una generación? Como todo concepto, es polisémico. Como toda noción, está abierta a la discusión y al debate académico. Y seguimos discutiendo qué es una generación. Y cuando leemos estos autores, decimos, bueno, pues sí, esto tiene sentido, esto a lo mejor no tanto, pero lo seguimos trabajando acá. Y cuando nos enfrentamos entonces a cómo es que están usando estos dispositivos que muchos de ustedes tienen guardado o tienen en la mano, esto, ¿qué onda entonces con el cruce generacional? ¿Cómo nos estamos relacionando con estas tecnologías? En muchas ocasiones, lo que yo he observado, sobre todo en publicaciones más bien light, generalistas, Alzebra, rollos así, son aproximaciones terriblemente vagas, imprecisas, que pretenden hacer generalizaciones que no en realidad describen la complejidad de los fenómenos sociales. Las cosas son mucho más complejas de lo que nos dicen muchas de estas revistas. Y entonces de eso se trata, de que invitarlos, de que entre todos hagamos este diálogo, esta reflexión sobre
Y entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo podemos imaginar esto y cómo podemos aplicarlo en un momento dado en nuestra vida profesional? Esto es lo que yo trabajo. Esta es mi línea. Últimamente, mucho desde el lado de la identidad, y por eso tiene sentido la mesa en la que he sido invitado en la FILO el día de mañana. ¿Lo conocen? ¿Lo han oído hablar, Prensky, alguna vez? Seguramente. Marc Prensky, todos los que están asintiendo en este momento estarán de acuerdo conmigo, estarán recordando, como dice ahí. En 2001 publica un trabajo donde presenta una metáfora que son los nativos digitales. Sí, lo han oído hablar, seguro. Echándonos un clavado en estos sistemas académicos, en el Google académico, ven ustedes la cantidad de citas. Eso es de hace unos meses, un par de meses más o menos. Prácticamente 17,000 citas a este trabajo de Prensky. Y tendríamos que sumarle todos los otros trabajos derivados y tendríamos que sumarle todas las formas en las que el Google académico de repente nos dispersa en lugar de concentrarnos en las publicaciones. Estamos hablando de un trabajo importantísimo en términos de su replicación. Lo cual me recuerda algo que también me encanta trabajar, que son los memes. Cómo estamos dando lugar a una unidad cultural que está siendo replicada. Entonces, nativos digitales, perdón que me salga tantito, como un auténtico meme, sumamente viral, como un meme con un nivel de viralidad impresionante en todos los espacios, periodísticos, de la charla común, en el café, etcétera, etcétera, y donde me empieza a llamar la atención en los espacios académicos, cuando reiteradamente chicos y chicas que me invitan a participar en sus comités de posgrado, de maestría, de doctorado, empiezan a utilizar, es que son nativos digitales, son nativos digitales. Y me digo, ok, a ver, bueno, vamos a discutirlo con más profundidad. Por supuesto que se le van al cuello. Muchos académicos que pensamos que las cosas deben tener un mínimo de rigor metodológico y teórico, se le empiezan a ir al cuello a Marc Prensky por la forma en la que es entendida esta metáfora de los nativos digitales. Entonces hay una cantidad impresionante de trabajos que lo han atacado, esta idea de los nativos digitales. Estos son algunos nada más. Este es buenísimo, es que me ponían. Que el nativo digital, ¡pum!, la referencia. Etcétera. De tal suerte que en 2011, a 10 años de haber escrito y haber publicado su primer trabajo sobre los nativos digitales, es invitado a trabajar en un libro colectivo que es este, la referencia está ahí abajo, y él, pues digamos que precisa algunas cuestiones. Primer asunto, les dice, a ver, vamos a hablar claramente. Yo nunca dije que esto fuera una categoría, y es cierto, si revisamos el texto original de Prensky, nunca dice que es una categoría. Yo lo que planteé es una metáfora, ¿de acuerdo? Las metáforas nos sirven para ilustrar, para facilitar el acercamiento a fenómenos que pueden ser más o menos complejos. Pero a ver, si ustedes son académicos, si ustedes están haciendo ciencia en serio, ustedes no pueden tomarse una metáfora como si fuera una categoría. Shame on you, dice, casi. Vergüenza les debería dar haber tomado como categoría una metáfora. Yo jamás quise hacer esto y he recibido una cantidad de ataques que no creo merecer. Lean el texto, es muy bueno. Esa es la primera parte de este capítulo. La segunda parte dice, bueno, si las cosas no son así, entonces ¿hacia dónde podríamos ir? Y es cuando empieza a desarrollar la noción de la sabiduría digital, que es bien bonito el concepto. Muy utópico a lo mejor, pero es bien bonito el concepto. Y que tiene que ver con ¿para qué usamos las tecnologías? ¿Cuál es el sentido detrás del uso de la tecnología? Y no necesariamente el cómo, o no necesariamente, muchísimo menos. Si nací en tal año, entonces, ¿qué soy? ¿Soy migrante o soy nativo? Y ahorita lo vamos a ver con más detalle. El mismo Prensky diciendo que los nativos digitales, pues vamos, o sea, estoy redondeando la idea,
son solo eso, una metáfora y no una categoría. ¿Cómo se les llama a algunas de esas generaciones que se enfrentan con las tecnologías de la información y la comunicación? Muy bien, vamos a ver. Hay un librito que también es muy citado de estos cuates, Strauss y Howe, 1991, que hacen un ejercicio y ellos identifican una serie de generaciones en la cultura estadounidense. Entonces, aquellos que estuvieron al término de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial, les llaman la generación perdida, los baby boomers, etc. Entonces, vamos rápido hasta una línea del tiempo. Más o menos está la generación perdida, más o menos ahí están los baby boomers, la generación X, la generación M y la generación Z. Y aquí es donde empezamos a patinar con estos detalles, con estas etiquetas. Si naciste en 1991, ¿qué eres? O eres millennial o eres generación Z. Y si ustedes recuerdan sus clases de metodología, saben que una variable que está bien diseñada no puede tener un comportamiento así. No puede ser dos cosas al mismo tiempo. Ese es uno de los primeros problemas. Luego, el otro asunto que también es muy divertido es, a ver, digamos que yo nací, porque me marcan el límite aquí de la generación X en 1980. Nací el 31 de diciembre de 1980 a las 12 de la noche. ¿Soy o no soy? Todavía estoy. O sea, ¿la línea dónde está? Estoy haciendo una exageración, por supuesto. Entienden, estoy haciendo una exageración. Pero ese es el problema con este es un bestseller. Estos cuates están forrados de lana a partir de estos trabajos. Luego se dedican a dar conferencias y a viajar por el mundo hablando de esto. ¿Por qué? Porque es muy fácil de digerir y es algo bien comprensible en términos intuitivos, pero eso no necesariamente refleja rigor científico, que esa es la bronca personal que tengo con algunos de estos detalles. Generación Z, seguro en los últimos meses, en los últimos años también han oído hablar de eso. Bueno, el término tiene su origen en este concurso que organiza este periódico. De ahí sale, es un concurso. Es un periódico, es un concurso y ¡pum! ¿Cómo se van a llamar? Generación Z, órale, va, Generación Z, y vendemos un chorro de dinero. Que ha sido ampliamente utilizada en estas segmentaciones de mercado. Y me preocupa cuando tal cosa ocurre, cuando no se tiene en cuenta la complejidad de todo lo que hemos hablado de lo que realmente implica una generación, por lo que ya hemos revisado, vamos. Se les llama de otra manera, ahí están, que también es otro problema. Si tienes un fenómeno, le das un nombre, no le das un pronombre, pero ese es otro problema. Supuestamente son los primeros en disponer de Internet desde una edad muy temprana. Ok, vamos a discutir. ¿Cuándo se inventa Internet? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo se considera el año con el primer enlace de Internet? ¿Alguien? Pues no es como el año justo, pero creo que es como en la Segunda Guerra Mundial o algo así, con la invención para hacer como estrategias y todo este tipo. Conceptualmente sí, pero ya operativamente fue muchos como años después. Los 90 o algo así. Antes. Bueno, iba a mencionar algo que igual lo implementó el gobierno de los Estados Unidos para comunicaciones entre ellos, principalmente era interno y ya después lo hizo externamente, pero no se vio. Ok, el jefe del proyecto es Leigh Decker y lo desarrollan en una agencia que fue la DARPA, la Agencia para Proyectos de Alta Tecnología del Departamento de Defensa. Bueno, eso ciertamente empieza a gestarse conceptualmente a partir de muchos científicos del área de ingeniería, principalmente telecomunicaciones, pero es realmente operativo. El primer enlace de Internet ocurre en 1969, el año que yo nací. ¿Okay? Es el primer enlace, o sea, se desarrollan una serie de dispositivos, uno de ellos es el protocolo TCP/IP, que es el que permite que la información se parta en pequeños cachitos para que recorra una serie de puntos de contacto que son los nodos y llegue a su destino. Bueno, el primer enlace a partir del protocolo TCP/IP ocurre en 1969. Entonces, los libros de historia marcan como el punto de nacimiento de lo que después sería Internet.
en términos de estas conexiones. En realidad es hasta 1995 cuando esa tecnología y esa serie de enlaces pasan de ser administrados por el gobierno de los Estados Unidos a ser administrados por la comunidad académica. Y entonces hablamos del proceso de liberalización y de privatización de Internet, porque todos los troncales y todos los ruteadores y todos los fierros pues pasan de un control público a un control privado. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que es lo que pasa esto? ¿Cuándo es que existe esto? Son los primeros en disponer de Internet en una edad muy temprana. Si alguien tenía la suerte de ser hijo de un académico que tuviera acceso a Internet a finales de los 80s, ya estaba aquí. Pero si no tenías esa suerte, porque además en esa época, los 80s, primera parte de los 90s, era de uso exclusivamente académico, tú no formabas parte de esto. Y nuevamente, no es homogéneo. Vamos a hacer sus siguientes características. ¿Qué hacen un intenso uso de las TIC? Ok, nuevamente, ¿cuándo ocurre esto? ¿En qué momento podemos decir que existe esto? Son experiencias subjetivas. Son experiencias absolutamente subjetivas. Yo hacía un intenso uso de las TIC porque yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas, pues no más por eso. Y en ese momento, estoy hablando de que yo empecé ingeniería en 1987, el mismo año que el Tecnológico de Monterrey se conecta a una red que se conocía entonces como Bitnet. Internet como tal no existía entonces. Para poder usar, para que me dieran una cuenta de Bitnet, yo tuve que pasar un curso de Unix que me permitían enfrentarme con una terminal y entonces poder hacer uso de estas posibilidades de comunicación. Entrar a mi correo electrónico, había una aplicación que se llamaba Pine, que era donde entraba uno y había su correo electrónico, y había otros lectores de foros BDS, etcétera, de Usenet, etcétera. Les estoy hablando de la prehistoria, les estoy hablando de las computadoras que no tenían gráficos, sino que eran una línea de comando, y por eso no tenían eso, perdón, MS2. No, antes del MS2, el Unix, el sistema operativo Unix para computadoras grandes, porque aparte esa era la otra, uno no simplemente abría Internet, sino que uno tenía que ir a una terminal grande. Posiblemente si tenías muchísimo dinero para comprarte una computadora con modem en aquella época, no sé si se acuerdan, entonces uno podría conectarse sí desde MS2, pero era otra capa de aplicación, pero era entrar directamente con el código. Bueno, ¿qué onda entonces con esto? ¿Cuándo ocurre? Aquí sí ya tenemos aspectos mucho más concretos, cuando se generalizan los dispositivos móviles, porque nuevamente no ocurre de la noche a la mañana. En los 90s, a principios de los 90s, por ahí de 1992, 93, tuve una compañera que era la única que tenía teléfono celular. Nadie más teníamos teléfono celular. Y lo tenía por razones muy particulares. Control parental tremendo. Y mucho dinero además para poderlo hacer. Era carísimo. Bueno. Llega un momento en el que esto se va abaratando, se va haciendo cada vez más accesible, cada vez es más común. Y esto ocurre en un plazo cada vez más identificable. ¿Dónde ocurre todo esto que está proyectado hoy? No tiene mucho tiempo, realmente. Esto no son tantos años. Ustedes dirán, ¿cuántos creen? ¿Hace cuánto tiempo que ocurren esos tres renglones que están ahí abajo? 10 años, me dicen acá. 15 tal vez. Y mira que es 15. Lo pongo en función de la edad de mi hija, que tiene 16, y eso me ayuda a establecer referentes bien concretos. Cuando mi hija yo tenía celular, sí, por supuesto, hay una foto mía que estoy cargando a mi hija recién nacida, estamos en el hospital, acá tengo mi startup. Pero no era esto. De ninguna manera era esto. O sea, sí ya había celular, sí ya mucha gente tenía celular, pero de ninguna manera esto. 10 años posiblemente, tal vez por ahí esté más cercano.
Y realmente estamos hablando de un proceso evolutivo también en la tecnología que va posibilitando que esto lo pueda hacer cada vez más gente de manera cada vez más sencilla, cruzado por una enorme cantidad de factores, muchos de los cuales tienen que ver con la disponibilidad y con condiciones económicas. ¿Cuánto te cuesta un dispositivo en el que puedas hacer todo esto? Y hay una curva que va bajando. Y los servicios para esto también la curva ha ido bajando en términos del pago de estos servicios y es cada vez más accesible. De tal manera que los estudios que hace la Asociación Mexicana de Internet cada año publican sus resultados de quién tiene computadora, quién usa Internet, etcétera, de los usuarios y los estados. Es buenísimo la referencia. Nos dicen que hoy en día en México hay una cantidad impresionante de teléfonos celulares. Y entonces una buena cantidad de la población cuenta con estas tecnologías. Y es aquí cuando viene la segunda dimensión, que insisto, más adelante lo voy a abordar, y es, ¿qué? Si estamos hablando de que tiene la disponibilidad tecnológica, ¿con qué competencias? ¿Cuál es el nivel de competencia? ¿De qué manera está esta relación de apropiación tecnológica? Y retomando nuevamente a Presti, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que se le otorga a todo esto? Voy a hablarles entonces de algunos aspectos que he trabajado en relación de usuario, tecnología, apropiación tecnológica, etcétera, por dónde va el asunto. Bien ustedes, yo soy fan de los constructivistas, entonces aquí partimos desde Vygotsky, de Piaget, en términos de esta relación que se establece entre el sujeto y la tecnología, no como algo dado, no algo estático, sino algo en proceso de construcción y modificación, donde mis marcos interpretativos están jugando siempre en términos de cómo es que yo estoy incorporando esto en mis procesos cotidianos. Entonces ese es el punto de partida. Propongo que la apropiación de la tecnología ocurre principalmente a partir de dos variables. O te interesa hacerlo, o lo tienes que hacer porque no te queda de otra. Y si ustedes se ponen a pensar sus usos tecnológicos, lo más probable es que estén en una de estas dos, o posiblemente de manera simultánea en las dos. ¿Por qué es que uso un dispositivo como el WhatsApp? ¿Responde a una necesidad o a un interés? Si nos damos cuenta, es casi siempre una combinación de las dos variables. Entonces, todo proceso de apropiación tecnológica pasa por aquí. Si yo no estoy en WhatsApp, ¿de qué me privo? Si yo no estoy en Facebook, ¿de qué me privo? Y como no me puedo dar el lujo de privarme de eso, entonces estoy. O si me privo de eso, no estoy, pero asumo la consecuencia de no estar en eso. Y hay momentos en los que, por ejemplo, quienes estamos obligados a presentar una declaración anual, no tenemos opción. Y cada año es volvernos a aprender la plataforma y la interfase del SAT. A ver qué le cambiaron hoy. A ver qué es nuevo. A ver cómo le voy a hacer ahora para hacer mi declaración anual. Y que no termine pagando yo, sino a ver, me devuelvo, si me están reteniendo un chorro de mis impuestos. Bueno, esa es una necesidad. Para todos los que damos clases a estas alturas, nos obligan a hacer un reporte en una plataforma tecnológica. Y hay instituciones donde la mediación tecnológica es mucho más intensa, no nada más en términos de la administración, sino el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a fuerza hay que usar la famosa plataforma, Blackboard o lo que sea. No hay opción, lo tienes que hacer, te obligan a hacerlo. Profesores con colegas que tengo en el Tecnológico de Monterrey tienen que pasar lista en la tablet en un rango bien delimitado. Si la clase empieza a las 9:05, tienen hasta las 9:15 para que el sistema registre el pase de lista electrónico. Si no, a ellos los penalizan. No hay de otra. Entonces, ese proceso de negociación y de relación con la tecnología no parte, en este caso, a partir de un interés, sino de una necesidad. Inscribir a un niño en la escuela. Te piden el CURP. Yo no sé si hay algún lugar físicamente donde todavía uno pueda ir a la Secretaría de Gobernación, oficina de Secretaría de Gobernación, a sacar el CURP. Hasta donde yo sé, sí hay muchos lugares donde físicamente te ofrecen el CURP, pero es la misma plataforma que tú puedes usar en cualquier navegador y lo haces en línea. ¿Quieres que tu hijo vaya a la escuela y que lo puedan inscribir?
tienes que sacar el CURP. Entonces, nuevamente, es la necesidad de esto. Y esto nos abriría una discusión interesantísima, que no es la de la mañana de hoy, en términos de cómo están ocurriendo los planes de gobierno y las estrategias de administración pública en función de las condiciones de la mayor parte de los usuarios del país, sobre todo cuando son programas asistenciales con personas que son justamente las que no tienen esta disposición tecnológica. Y esta prospera, y esta oportunidad es claro, en el portal, para una comunidad que no tiene ni siquiera energía eléctrica. Y por supuesto que no tiene cobertura de Telcel, porque no todo México es territorio de Telcel, ¿verdad? El asunto entonces que he tratado de resumir en este mapa conceptual de la apropiación tecnológica tiene que ver con lo que ya dije, estos intereses y necesidades en el uso de las TICs, pero todo esto ocurre en un contexto político, en un contexto social y en un contexto económico particular y determinado, y con una construcción más o menos compartida o no de qué significa esta tecnología. Una de las categorías que yo he trabajado durante muchos años es la de la sociedad de la información como un discurso. Y desde autores como Matelar, principalmente, Bernard Miech, Delia Crowley, que la introducción de las tecnologías de manera prácticamente inevitable va a dar lugar a un progreso tecnológico, cuando en realidad, insisto, es mucho más complejo que eso. Entonces recordamos a Sistema Nacional de México desde Vicente Fox, que luego abandonó prácticamente Calderón, y la Estrategia Digital Nacional de Peña Nieto. Díganme, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha movido? Entonces, realmente lo que estamos viendo son contextos políticos donde lo que importa es el discurso. Trabajé en un proyecto en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde hicimos una evaluación del programa de acceso a servicios digitales en bibliotecas públicas. Este proyecto estuvo coordinado por la doctora María Josefa Santos de este instituto. Cuando hicimos entrevistas a los operadores de este proyecto, uno de ellos nos dijo esta frase, que se las voy a compartir tal cual: era aventar fierros. De eso se trataba, de instalar las computadoras a como diera lugar, donde sea que fuera. ¿Por qué? Porque teníamos que presentar el reporte. Porque esto fue financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Soltaron un billete, otra vez con $30 millones para equipar bibliotecas públicas con computadoras internet. Es toda una discusión acá, porque esto nos habla de un modelo concreto de relación y de uso del software. No era software libre, sino era software propietario, pero es cuestión que otro día, si quieren, les platico. A eso me refiero con este contexto político. De eso estoy hablando, precisamente. Si el grupo de los que estamos acá más o menos representa a la población nacional, quizás alrededor de entre 10 y 15 tengan un iPhone, el resto tengamos un sistema operativo Android. ¿De quién es? ¿Quién lo controla? Bueno, Android es de Google, el otro es de Apple, por supuesto. ¿Y cuáles son los intereses detrás de esto? Nuevamente, no es software de código abierto. No es ese el modelo, es un modelo controlado por el mercado, lo cual no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que nos da una serie de características que tenemos que ser conscientes de cuáles son. En términos del uso y de nosotros, ¿qué somos para ellos? Clientes. Somos un mercado. Es eso, lo que tenemos en la cara es un signo de pesos, y ese es el flujo que establecemos con estos proveedores. Entonces, la adquisición del dispositivo lleva todo eso detrás, y que no es neutral, y que modifica la trayectoria y modifica mi relación simbólica con esto. De eso se trata, justamente. Esa es parte de la complejidad que tiene que ver con esta relación que establecemos con la tecnología. Todos los saberes, todo el conocimiento, entonces, que construimos en términos de lo que yo soy con esto, lo que yo hago con esto, tiene este contexto, que es un contexto económico, social, político, bien particular. Súmenle eso a su propio momento, lugar, condiciones de nacimiento, vida y crecimiento. Súmenle eso, sus propias convicciones, sus propias filias y fobias en torno a esto, sus sueños, sus pesadillas. Súmenle a esto
todos los consumos mediáticos que hemos hecho a partir de películas de ciencia ficción, realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que también nos han cambiado nuestra concepción simbólica de esto. Esa es la relación que tenemos con la tecnología. Así de completa. Perdón, Sí, gracias. propone que la tecnología es como un tipo de aparato hegemónico. Yo creo que es, a veces es eso, sin lugar a dudas, pero creo que es mucho más que solo eso. Es una mediación, desde una perspectiva. Es un actante. Si le preguntamos a Bruno Latour y le preguntamos a los constructivistas de la tecnología, nos dicen que es un actante. ¿Qué es un actante? No sé si alguno de ustedes sabe qué es un actante. No tendrían por qué saberlo, ¿eh? No tendrían, de verdad, lo digo, bueno, no tendrían por qué saberlo, es algo bastante esotérico. Un actante, en términos de la tecnología, es un elemento, humano o no, que influye en una red de relaciones que se tejen entre los otros dispositivos y los otros usuarios y los grupos sociales relevantes dentro de ese conjunto complejísimo donde se ubica el dispositivo. Entonces, es todo eso. Si mi marco interpretativo es Frankfurt, desde Escuela Crítica de Frankfurt, claro que yo lo entiendo entonces desde un esquema hegemónico, pero si lo pienso desde Luhmann, por ejemplo, lo que veo son sistemas y subsistemas y suprasistemas y estructuras. Entonces dependen de qué marco teórico. Entonces, la pregunta que, muchas gracias por animarte, te la tengo que regresar con, híjole, ¿cuál es el marco teórico? ¿Desde dónde lo vas a ver? Insisto, y tiene que ver con todas estas posibilidades, entre muchas otras. ¿Sale? Gracias. En general, entonces, ese es el asunto, esa es la idea. Puede ser que podamos hablar de generaciones. ¿Tiene sentido hablar de generaciones? ¿Ustedes qué creen después de esta charla? Yo coincido con ustedes, yo creo que sí, pero tal vez no con la ligereza y la superficialidad con la que muchas veces se maneja en términos de los discursos periodísticos, del programa de la mañana, de la televisión, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la mesa, los nativos digitales. Sí, mi hijo está pegado todo el día en el celular. Mi hija está pegada todo el día en el celular. Y es una discusión bien interesante en nuestra dinámica familiar porque tengo que entender lo que significa para ella formar parte de una comunidad interpretativa que le hace ser, que le hace sentirse aceptada, sentirse bien, sentirse importante, relevante. Porque en el contexto geográfico donde se ha ubicado no ha encontrado un referente físico, o apenas se lo está encontrando, esos referentes físicos con los que pueda construir precisamente esa retroalimentación positiva de su proceso de construcción identitaria. Igual de friki como su padre. Entonces, ¿está todo el día en el celular? Sí. ¿Hay conflictos? Sí, también, por supuesto que hay conflictos a veces. Cuando no acabó la tarea, cuando son las 12 de la noche y sigue en el celular, etc. Pero vamos, hay que entenderlo con mayor profundidad. Cuando estoy dando clases. Es otro asunto también bien interesante. Muchos acá son profes. ¿Qué hacen cuando sacan el celular los muchachos? ¿Cómo lo manejan cuando los muchachos sacan el celular? Y depende también, nuevamente, cómo lo acomodo, cómo lo ubico. Si el muchacho está sacando el celular porque está googleando algo que yo dije y no entendió, ¡bravo! Y si lo comparte con el grupo, ¿qué mejor? Bueno, en el WhatsApp del grupo, no sé. Si está sacando el celular porque está clavado con su pareja, ese es otro asunto, y no es menos significativo, probablemente no sea el momento, esa es otra discusión, pero eso no quiere decir que no sea significativo. Claro que es significativo, por supuesto que es importante, es valioso, y es ahí donde tiene sentido, intereses y necesidades, por eso nos relacionamos con la tecnología. Entonces, podemos hacer estas generalizaciones. Me parece que es difícil que hagamos estas generalizaciones. Yo creo que tiene que ver mucho con las dinámicas y con los acuerdos que establezcamos en términos del uso de la tecnología. A ver hasta dónde sí, hasta dónde no, en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento hacemos una dinámica que tenga que ver con la tecnología y en qué momento nos separamos. Cuando bajamos el celular, el dispositivo, levantamos la vista y contemplamos este espacio físico maravilloso en el que nos encontramos.
Y cuando la tecnología me permite entonces hacer un recorrido seguro, porque esa es otra. En Saltillo tuvimos una situación de balaceras y gracias al Twitter sabíamos cuándo salgo, cuándo no salgo, por dónde voy, por dónde no me voy, en función de dónde hay tal o cual evento. Es todo eso. Es que estás clavado en el celular. Sí, porque tengo que saber por dónde voy a regresar a mi casa, por dónde tengo que pasar, por qué lugares, qué avenidas tengo que evitar en este momento por esa situación, que ya pasaron afortunadamente. 2011 fue lo que ahorita está mucho más tranquilo. Vayan a Saltillo de veras. Algunas consideraciones finales entonces. Gracias por su paciencia, por todo este tiempo y su atención. Primer asunto. No todos los autores presentan esta definición de esta categoría de la misma manera como ocurre con todas las categorías. Entonces esto es una obviedad, pero como sea quería yo resaltarlo. De lo que se trata es, si lo van a trabajar, construyanlo bien, construyanlo de manera sólida, acudan a las fuentes más pertinentes y hagan dialogar a sus autores y discutan ustedes con sus autores, sobre todo si están en maestría y doctorado, para que entonces se vean ustedes mismos en esta discusión con sus fuentes. Eso es lo deseable. Segundo, muchas veces, y se estarán de acuerdo conmigo, hay una gran cantidad de estereotipos y de generalizaciones en términos a las generaciones que usan o no usan Internet. Y por eso es que la metáfora de Prensky prendió también y se convirtió en un auténtico meme. El asunto con las metáforas es que, aunque puedan tener un poder descriptivo muy alto, su poder predictivo es prácticamente nulo. No sé si llevaron clases de lógica, alguna vez en la prepa o en algún momento hayan llevado clases de lógica. Los que están asintiendo en este momento regalan los silogismos universales positivos y los particulares positivos. Entonces, si tal persona ha nacido en tal momento espacio-temporal, tú no puedes asegurar nada, porque no estás haciendo un proceso de lo general a lo particular, sino de lo particular al general, y en ese momento no puedes tú asegurar nada. Y la palabra mágica es probablemente tal cosa. Si es un muchacho, muchacha, que haya nacido, que haya crecido en un entorno urbano, con cierto nivel adquisitivo relativamente medio alto, es altamente probable que haya tenido a su disposición estos dispositivos tecnológicos, y por lo tanto es probable también que sea más o menos capaz de utilizar algunas de las aplicaciones en este dispositivo y que tenga una relación de alta integración en su vida cotidiana con ese dispositivo. Estoy hablando de probabilidad, no de certeza ni de seguridad en función de una persona determinada en ese grupo. Eso es lo que no hay que perder de vista jamás. Regreso entonces a las unidades generacionales de Mannheim. Les dije que íbamos a regresar aquí. El asunto es construir las variables que me permitan a mí hacer definiciones precisas y concretas de unidades generacionales que me sean útiles en función de una estrategia comunicativa o persuasiva. Eso sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Y lo saben hacer reteniendo los cuates de Marvel. Son malos en esto. Son buenísimos en esto. Vamos a ver, ¿cuáles son las personas que han visto, que han leído el cómic, los cómics de Marvel? Tales. ¿Qué características tienen? ¿Cómo les hablamos? Ahora, vamos a contrastarlo con las personas que nunca han leído el cómic, ¿qué conocimiento tienen? Tal. ¿Cómo vamos a narrar la película que le hable a los dos? Al fan hardcore y a la persona que simplemente fue el domingo porque no tenía otra cosa mejor que hacer. ¿Cómo le platicamos el surgimiento de Iron Man? ¿Y cómo le decimos que Thanos? No les voy a decir. No les voy a decir. No spoiler. A ver, te spoiler. Dios mío, me choca que me hagan eso. A lo que voy es a eso. Marvel tiene clarísimas las unidades generacionales de Mannheim, aunque seguramente sus escritores no sean conscientes de ello, pero sí en términos de su práctica narrativa. Y de esa manera, igual en las estrategias persuasivas y en las estrategias de publicidad, comercial o política, lo mismo. ¿Cuáles serán las unidades generacionales a las cuales yo les esté hablando?
¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son sus consumos simbólicos y sus referentes en común? Y ahí tiene sentido entonces cómo en algunas comunidades se constituyen algunos referentes bien particulares. La vez pasada que estuve aquí les platicaba de una investigación que estaba haciendo sobre grupos autistas. Bueno, concretamente, Bob Esponja. La importancia, el valor que tiene Bob Esponja en esas comunidades, en esas unidades generacionales. Los youtubers, algunas de esas estrellas de YouTube que se convierten después en videos virales y que son retomados en estos espacios, esas son mis unidades generacionales. Y en algún momento dado puede ser que me interese llegarles con alguna idea, que esté trabajando para algún cliente que quiera hablarle precisamente a ese subgrupo, por la razón que sea. De eso se trata, de identificar eso, de reconocer eso, y de olvidarnos de que todas las personas que nacieron después de 1980 somos iguales. Hay algunos hacen lo que ya les dije, reiterar nada más. Esto es bien complejo, esto no es nada sencillo. La relación entonces que establecemos con la tecnología depende de una red complejísima de situaciones y variables y de actantes y de sujetos y de personas y de intereses que se están cruzando y que están luchando entre sí. Complejísimo, entonces, insisto. 31 de diciembre de 1980, 1 de enero de 1981, ya no soy generación X, me salvé. De ninguna manera es determinante, me parece, solo el año de nacimiento. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco.